Bueno, buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Elena Arelis Coña Isa y yo estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica. Yo voy a dar una explicación acerca de cómo realizar los ejercicios propuestos y también asimismo voy a hacer las simulaciones en tiempo real en lo que es el programa de Proteus para comprobar. Muy bien. Lo que es en la gráfica 1 nomás nos pedía demostrar o determinar el número de ramas y nodos, que en este caso ramas fueron 19 y nodos fueron 12 nodos. Muy bien, en el segundo ejercicio nos pedía determinar el número de ramas y nodos en el circuito de la figura. Aquí ya tenemos un circuito. Entonces, nodos tenemos 4 y ramas tenemos 6. Podemos hacer el gráfico para dar una explicación de cómo lo hicimos. Ponemos lugar, componente, desde librería, buscamos vSource. Entonces tenemos este de aquí, aceptar, y vamos a agregarlo aquí. Muy bien, vamos a poner una resistencia. Lugar, componentes, librería, resistor, ponemos. Pero está en inglés. Entonces aquí automáticamente nos va a salir el que necesitamos. Muy bien, lo ponemos aquí. Nos pide otra resistencia aquí, solamente le giramos y ya está, nos queda aquí. Muy bien, otra resistencia en lo que es aquí. Y aquí está, otra resistencia. Aquí la giramos y así mismo arrastramos. Y aquí está. Muy bien, y vamos a poner un terminal de salida. Ponemos lugar, componentes, desde librería. Vamos con la palabra vSource para encontrar lo que sería este. Entonces la vamos a agregar aquí. Y eso es todo. Vamos a coger, vamos a unir nuestros puntos. Vamos a acercar un poco porque no alcanzamos a ver. Vamos a unir. Unimos aquí. Unimos aquí. Unimos aquí. Unimos aquí. Unimos aquí. Unimos aquí. Muy bien. Unimos aquí. Unimos aquí. Y unimos aquí. Y unimos aquí. Y vamos a cambiar los valores. Aquí nuestro valor nomás es de un ohmio, pero no podemos poner la palabra ohmio ni el signo del ohmio, porque si en realidad realizáramos una simulación, va a salir como error y no la va a ejecutar. Entonces, nomás lo dejamos ahí porque ya el sistema automáticamente lo determina que es un ohmio. Entonces, este es 8 ohmios. Este de aquí va a ser 4. Muy bien. Este de aquí va a ser 5. Y la terminal de salida va a ser de 2. Listo. Y aquí tenemos nuestro gráfico. Número 2, el circuito número 2. Entonces vamos a, ahora, hicimos lo que es el ejercicio número 4. Planteado, lo que debemos realizar en lo que es el simulador, que dice que tendremos que buscar V1, V2 y V3, que son las resistencias. Entonces, estas resistencias vamos a graficar, o sea, este circuito vamos a graficarlo, pero vamos a anotar algo. Vamos a poner esta aquí. Como es una resistencia que tiene voltaje, o sea, no vamos a poner resistencia, sino que vamos a poner este aquí, vamos a decir, este interruptor. ¿Ya? Este lado tiene que estar positivo, empieza con negativo. Entonces empieza con negativo. Aquí vamos a poner otro. Otro vamos a poner aquí, pero este sí va a ser positivo. Muy bien, ahora sí, vamos a poner una resistencia que no tenga voltaje. Vamos a escribir pull down.
Tiene que ser esta de aquí que no tenga voltaje. Porque vamos a encontrar. Entonces lo ponemos aquí. Giramos. Luego vamos a poner otra aquí. Y vamos a poner una tercera aquí. Giramos. Ya está. Vamos a poner aquí arriba una de estas. Una terminal de entrada. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a girarla. Seguimos girando y seguimos girando. Listo. Ahora vamos a coger y vamos a unir el circuito. Vamos a armar el circuito. Entonces, comenzamos a armarlo. Aquí nos baja este va a bajar para acá, este va a bajar y va a subir para acá. Entonces, este de aquí va a ir aquí. Y este de aquí va a ir aquí y aquí. Va a ir aquí, aquí. Muy bien. Ahora, este tiene que ir. La resistencia tiene que ir aquí. Y esta también tiene que ir aquí. Y como queremos calcular la resistencia de V1, V2 y V3, vamos a poner voltímetros. Se encuentra en la parte de aquí, DC voltmeter, en este caso voltímetro. Ponemos uno aquí, ponemos otro acá. Nos giramos en sentido de positivo a negativo. Vamos a poner otro aquí. Y así mismo vamos a proceder a unir los cables, así. Porque queremos solamente calcular la cantidad de voltios que tiene este resistor. Muy bien. Vamos a poner aquí los datos. En este caso V1 tiene 20 voltios. En este caso V2 tiene 25. Muy bien. V3 va a tener 10 voltios. Y V4 va a tener 15 voltios. Bien. Y procedemos a ejecutar la simulación. Entonces vamos a esperar. Y listo. Nos da como nos tenemos en el ejercicio 35, V1, 5, V2 y 30 V3. Entonces aquí tenemos V1 35, V2 5 y V3 30. En este caso se sobreentiende que si queremos cambiar el nombre aquí por V3, pausamos la simulación, la detenemos, vuelve a cero. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar el nombre por V3. Pero si no, no hay problema. No pasa nada. Si no, ya sabemos que estamos buscando es V3, pero no pasa nada. Cambiamos nombre. Y si queremos así mismo ocultar esto de aquí, ponemos así mismo. Entonces, ocultamos y ya está. Así mismo acá, queremos ocultar la palabra putón, así y ocultamos. Vamos a hacer la simulación. Bueno, nos ha salido un error. No sé qué pasó. Creo que es porque cambiamos el nombre. Sí. No se puede cambiar el nombre. Ahora que recuerdo, no se puede. Hay que dejarlo como está. Pero bueno, ya nos dimos cuenta de que la simulación sí se realiza. Y son errores comunes que nos puede pasar a todos. Entonces vamos a continuar con la que es el circuito número 9. El circuito número 9 decía determinar intensidad 1, de intensidad 1 a intensidad 5. Entonces teníamos que calcular las intensidades dependiendo del circuito que teníamos. Entonces aplicamos las leyes de intensidad, que es voltaje sobre resistencia, y multiplicado por por la primera intensidad que tengamos. Entonces, en este caso, vamos a comenzar a realizarlo. Vamos a realizarlo.
Recuerdo que solamente estoy haciendo estos dos gráficos porque para demostrar cómo se realizan. Entonces, iniciamos con un resource, aquí, una resistencia, tenemos una resistencia aquí, un amperímetro, tenemos un amperímetro aquí, esta parte de aquí. Ponemos otro amperímetro por la parte de aquí, nos giramos, ponemos una resistencia, la resistencia aquí, una resistencia, muy bien, ponemos otro amperímetro, lo que es aquí, sí, aquí, otro amperímetro o acá, y otro amperímetro por acá. Luego los acomodamos bien cuando vayamos a unir los circuitos. También va resistencia, una resistencia aquí, la giramos, y otra resistencia acá. Vamos a girarla, listo. Y esta de aquí vamos a poner aquí, esto está bien, muy bien. Entonces procedemos a unir aquí, esta aquí, esta vamos a bajar y vamos a bajar. Vamos a unir aquí, aquí y aquí, acá. Vamos a armar el circuito. Muy bien. Seguimos armándolo. Esta de aquí la movemos un poquito más acá para que quede centrado. Exacto. Entonces, este de aquí, este de aquí tiene que ir unido con este. Entonces, vamos a coger, vamos a hacer aquí. Vamos a unir aquí. Listo. Este de aquí con este de aquí. Este de aquí con este de aquí. Muy bien. Entonces, vamos a ponerle los valores. La entrada va a ser de 40. 41. Muy bien. Resistencia 1 de 3. Esta va a valer 4. Esta va a valer 1. Y esta va a valer 2. Entonces vamos a realizar la simulación. Vamos a quitar esto porque es la simulación anterior. Y vamos a dar inicio. Y aquí tenemos 11,2, 1,6, 9,6, 6,4 y 3,20, que son los resultados que nos dio en el ejercicio realizado. Muy bien. Simulación hecha. Y ponemos pausa y borramos. Muy bien. El siguiente circuito era el circuito número 10. Entonces, aquí tenemos nuestro circuito número 10. Bien, este es nuestro circuito número 10 ya armado. Entonces, lo que vamos a hacer es a realizar la simulación para ver que los datos están igual. Aquí tenemos 50 amperes y 1,5 voltios de la resistencia número 30. La que tiene el número 30. Entonces, buscamos el número 10. Aquí está, dice halle intensidad y V 0 en el circuito de la figura. En este caso, tenemos que buscar esta resistencia y la intensidad que está antes de los 10 ohmios. Entonces, la respuesta nos daba que teníamos 0,5 de amperios y 10 de intensidad. Y podemos ver que en el circuito nos da 0,50 amperes y aquí 1,5 voltios. La verdad no sé por qué sale 1,5 voltios y no 10, pero bueno, el circuito se ejecutó. Tal vez es error mío al momento de realizar el ejercicio. Bien, vamos a proceder con lo que es el ejercicio número 11. Simulación número 11. Entonces, vamos a realizarla. Y tenemos 0,20 amperes y 8 voltios de esta resistencia que nos pide encontrar.
Y en el ejercicio, pues efectivamente en el 11 dice calcule esta resistencia y la intensidad. Entonces, como resistencia tenemos, o sea, tenemos 0,2 y 8 en resistencia y 0,8 en intensidad. De aquí está graficado. Volvemos a detener la simulación, la volvemos a hacer otra vez y aquí está 0,8 y 0,2 amperes. Entonces, luego vamos con el circuito número 12, que nos pediría hallar resistencia equilibrada y intensidad en el circuito de esta figura. Entonces, la resistencia nos daba 12,5 ohms y la intensidad nos daba 3,2 amperes. Entonces, aquí tenemos el circuito 12. Lo acercamos, iniciamos simulación. Aquí nos da 3,20 amperes. O sea, así nos da. Vamos a detener simulación. Ahora vamos a hacer lo que es el circuito número 13. Muy bien, el ejercicio número 13 nos pedía 0.1, 0.2, 0.3 respectivamente. Determina la corriente que suministre cada generador a cada carga de 10 ohms, así como la tensión y la potencia a la que trabaja la misma. Entonces nos daban resultados de que cada generador suministra 5,63 amperes, la tensión era de 56,3 voltios, la potencia en R10 era de 316,96 voltios. Entonces procedemos a realizar la simulación. Y efectivamente nos da 56,9, 57, 23,9, 0,43, 0,65, 1,30 y 2,30 amperes. Entonces son los resultados que nosotros hemos encontrado y efectivamente tenemos aquí vistos. Vamos a realizar el ejercicio, sí nos dio. Entonces vamos con el circuito número 15. Muy bien. 15 dice, se conectan en serie de 3 baterías acumuladores, tal como se muestra en el circuito para alimentar un horno de 5 ohms de resistencia. Determina la tensión en bornes del horno, así como su tensión y su potencia. Pues, lo que es tensión y potencia, la tensión en el bornes, así como la otra tensión y su potencia. Entonces, la intensidad es de 6,25 amperes. El voltaje es de 31,25 y la potencia de 190. Vamos a hacer la simulación. Y efectivamente nos da 6,25, 1,95, 195 y 31,2, que es el resultado que tenemos. 6. Vamos a determinar puro en el circuito de la figura, que sería voltaje, sería de 42,15. Entonces, vamos a nuestro circuito número 16. Paramos la ejecución, volvemos a ejecutar y nos da 42,2, que efectivamente es el resultado que tenemos aquí. Si redondear, pero sí es. En el ejercicio número 17 tenemos que determinar voltaje e intensidad de la segunda resistencia o tercera y la intensidad del circuito. Entonces la intensidad es de menos 8 amperes y la resistencia de 48 voltios. Entonces procedemos a realizar, a ejecutar la simulación y nos da efectivamente 8 amperes, 48 voltios. Es decir que está bien hecho el circuito. Luego el circuito número 18 nos pedía hallar las corrientes y tensiones en el circuito que se presenta en la figura. Entonces nos da de intensidad 3, 2, 1. La intensidad 1 es 3, la intensidad 2 es 2 y la intensidad 3 es 1.
Entonces, lo que es el voltaje 1, tenemos 24 voltios, voltaje 2, 6 voltios, y voltaje 3 igual a voltaje 2, que serían 6 voltios. Procedemos a realizar la simulación, ya tenemos esta, realizamos esta simulación y efectivamente tenemos nuestro resultado. Listo. Y bueno, eso es todo de cómo podemos y cómo se dio las simulaciones en tiempo real y cómo se demostró que los resultados eran los correctos. Entonces, muchas gracias.